Bienvenidos al canal de Noticias NBC, les saluda Emilio de Fortuny. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, suspendió los envíos confidenciales de dinero que la CIA mandaba a una unidad de espionaje del ejército de Guatemala con el fin de financiar su entrenamiento y operaciones. El diario Washington Post informó que los militares guatemaltecos que recibían esos fondos tienen acusaciones en su contra por supuestos abusos contra los derechos humanos. La decisión vino después de declaraciones del secretario de Estado Warren Christopher en las que aseguró erróneamente que el flujo de dinero de la CIA a Guatemala fue suspendido. Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, inició una visita oficial a Guatemala. Nuestro corresponsal David Barraza nos tiene los detalles. Procedente de San Salvador, el secretario general de las Naciones Unidas visitó Guatemala para dar su total respaldo al presidente Ramiro de León Carpio. We had the chance to discuss the efforts made by the international community in the field of cooperation and institutional building programs. Muestra de ello, según Ghali, es la firma del acuerdo entre la guerrilla y el gobierno suscrito la semana anterior. Finally, I reiterate the United Nations commitments to help Guatemalan people in order to reach an agreement on a firm and lasting peace. Pero este acuerdo, según la premio Nobel Rigoberta Menchú, no involucra totalmente a los pueblos indígenas. Por otro lado, sigue siendo para nosotros algo muy lejana, algo que no conocemos, no sabemos qué es lo que se está firmando, por lo que hay susceptibilidades y hay reservas. En su visita por Guatemala, Ghali sostuvo reuniones con los embajadores de los países amigos. También participó en una cena privada con el presidente Ramiro de León Carpio. Simultáneamente, a unos 300 metros estalló una bomba, falleciendo en el lugar un sujeto no identificado. A las pocas horas, la vocero castrense atribuyó el hecho a las Fuerzas Armadas Rebeldes, uno de los 3 grupos que integran la URNG. Todos estos hechos para los guatemaltecos denotan que aún no existe una clara voluntad de la guerrilla para incorporarse al proceso pacificador. A eso también está molestando al pueblo, no todo el pueblo, lo que a veces va uno caminando y ahí lo pueden a uno hasta molestar, ¿va? Sí, porque perjudica a toda la familia guatemalteca, no solo uno, en general, ¿va? Con todo ello, el secretario general de las Naciones Unidas abandonó esta ciudad, dejando muy clara su posición en cuanto al proceso de paz que se trata de consolidar en esta nación. En Ciudad de Guatemala, David Barraza, Canal de Noticias, NBC. Por su parte, la guerrilla de Guatemala reiteró su deseo de finalizar el próximo mes de agosto las conversaciones de paz con el gobierno del presidente Ramiro de León Carpio. Con más información sobre el clima político de ese país, nos visita nuestro corresponsal en Guatemala, Ítalo Antoniotti. Bienvenido, Ítalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Encantadísimo. ¿Qué está pasando en Guatemala últimamente? Bueno, en Guatemala existen varias situaciones. La primera de ellas es el proceso de paz que se encuentra prácticamente estancado. Somos el país con el conflicto armado más antiguo de América Latina. Fuimos el primer país que inició conversaciones de paz, pero hemos sido el último país de América Latina que no ha firmado ningún acuerdo concreto de paz. Ahora que se firmó el punto indígena el viernes anterior, pues creemos que puede ser un aliciente para que se llegue a concretar en agosto. Porque parece ser que el gobierno de Guatemala y la URNG han firmado ya un principio de acuerdo, de conversaciones. ¿Tú crees que se van a entender en esto? Bueno, el problema que ha habido es que el proceso se interrumpió tras el autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías. Jorge Serrano Elías tenía un proceso, pero se vio interrumpido cuando él disolvió los organismos del Estado, lo que le dio cierta fuerza moral a la URNG para suspender las conversaciones. Ahora el exprocurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien es el presidente actual, reinicia el proceso con el sociólogo Héctor Rosada como principal negociador y, bueno, las cosas cambian, el panorama cambia y ahora se tiene lo concreto, que es el acuerdo indígena que tanta polémica suscitó. Tú que vives allí, Ítalo, ¿cómo se vive la democracia allí en Guatemala? ¿Es real o no lo está? La sensación que hay es que los grupos de presión toman poder para sus huestes a costa de los guatemaltecos. Por ejemplo, los sindicalistas piden privilegios, los empresarios piden privilegios, el ejército, la guerrilla y el guatemalteco medio donde queda. Eso es lo que sucede. ¿Y los pobres qué?
Los pobres pagando el pato de la fiesta, como decimos en Guatemala. Como siempre. Porque desgraciadamente el poder adquisitivo va disminuyendo, la meta inflacionaria de cerrar con un dígito viene fracasando durante los últimos 10 años y el crecimiento del Producto Interno Bruto es más o menos como de un 3%. Ese fue el año pasado, entonces ese es el problema que existe. Y a la hora de las votaciones, ¿a quién votan los pobres? Bueno, esto es algo muy difícil de determinar porque en la última elección que hubo fueron más de 10 partidos políticos. Se habla de una carencia de líderes políticos que representen el auténtico sentimiento de los guatemaltecos. Entonces, ¿tú crees que cómo se podría modernizar Guatemala? Ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo se podrían modernizar las instituciones para tener más acceso precisamente a una forma podría ser que surgieran líderes que verdaderamente reflejen el sentir de los guatemaltecos. Alguien que le resuelva el problema económico, el problema de la violencia común, que es el principal, y las demás carencias. Entonces, ¿tú le pronosticas un buen futuro a Guatemala? ¿De verdad? Bueno, yo creo que hay que ser optimistas y no hay que ser negativos, aunque va a ser muy difícil definitivamente. ¿Hay confianza por parte de la inversión extranjera en el gobierno de Guatemala? Hay cierta confianza, pero no la absoluta. Hay mejores opciones. México es una de ellas, El Salvador es otra de ellas, porque existen más garantías para el derecho de propiedad. Muchísimas gracias, Ítalo. Publicidad y volvemos enseguida.